En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hoy es el día de los perseguidos cristianos. Vamos a orar mucho al Señor porque en nuestra América hay perseguidos, en Nicaragua y en otras partes de Europa igualmente. Entonces nuestra oración común es elevarla a Dios por todos ellos para que le dé la paciencia y a las autoridades la paz en su corazón para que también se unan a la palabra del Señor. Es el día entonces de los perseguidos cristianos. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo. Concede a tus fieles, que son perseguidos a causa de tu nombre, el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios, que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo van cumpliéndose estos designios de salvación, oculto desde el principio de los siglos de Dios, creador de todo. Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora,
por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libres y confiadamente a Dios, por medio de la fe de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: el Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y mi salvación. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncielas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. De pie, por favor. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya. Gracias. Gracias, señor Marta. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Desde hace varias semanas, el Señor Jesús nos invita a que oremos en forma constante, a tiempo y a destiempo. ¿A qué se debe eso? A que la situación nuestra de cada día es complicada en cuanto a la situación social. Por eso hoy celebramos el Día de los Perseguidos Cristianos, porque en Nicaragua está difícil la cosa para nuestra religión católica. Es como aquellos tiempos de nosotros, mexicanos, con los cristeros. Casi en forma parecida está llevándose a cabo allá en Nicaragua. Y no tan solo en Nicaragua, sino en Europa, Oriente, etc. Entonces el Señor Dios nos invita en cada momento a orar,
en forma incesante. En ese sentido, el Señor Jesús, hace 3 semanas, algo así, más o menos, nos enseñó el Padre Nuestro, porque un discípulo de Él le dijo, enséñanos a orar, porque los discípulos de Juan el Bautista le enseñaba Juan el Bautista a orar. Entonces, el Señor Jesús nos enseña el Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro es un programa de vida individual para nosotros. 3 peticiones y 3 alabanzas al Padre. Esas 3 peticiones es la que nos sustentan a nosotros en nuestra vida social. El pan de cada día. El pan de cada día lo podemos obtener en base a nuestro trabajo. El no cometer faltas. Y si las cometemos, pedirle perdón a Dios, que no nos deje caer en tentación. Y además, el perdonar es en forma, a veces para nosotros los humanos, un poco difícil. Pero Dios nos perdona siempre y cuando perdonemos al que está al lado nuestro. Entonces, en ese sentido, Dios nos insiste en orar. Y el domingo pasado también el Señor Dios nos indica que para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar, siempre y sin desfallecer, les propone una parábola del juez malo, que no quería ayudar a una viuda. Las viudas y los niños eran un punto a la izquierda, un 0 a la izquierda, porque los maltrataban y hacían de ellos lo que querían. A la viuda le habían despojado de sus pertenencias. Y clamaba al juez día y noche. Lo molestaban. Y nos dice también Jesús que después de mucho tiempo el juez le hizo caso. Únicamente para quitársela de encima le resolvió su problema. Entonces, en ese sentido, esa parábola indica a Jesús que no es para la viuda, sino concluye Jesús con el juez malo. Si el juez malo obró de esa manera después de que la viuda insistió día y noche en esa petición, ¿qué no hará Dios? ¿Qué no hará el Padre de todos por nosotros, que somos sus elegidos? En forma inmediata, el Padre nos resolverá los problemas. Pero para ello hay que orar, para que esa oración sea el soplo de vida de la fe. Que la oración aumente nuestra fe, de tal manera que siempre evoquemos y estemos con Dios, agradeciendo en la mañana, agradeciendo cuando nos vamos al trabajo, agradeciendo cuando comemos, desayunamos, cenamos, agradeciendo porque ya estamos todos en casa. Estas pequeñas actitudes de frasecitas cortas son la oración que nos pide Dios para aumentar nuestra fe. Y si nosotros estamos intentando hacer eso, entonces Jesús también nos dice que, y aquí lo leo como está, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? En ese entonces ya estaba Jesús con ellos. Pero esto que les pregunta es porque es la segunda venida de Jesús. Y nuestro credo nos lo dice, nuestra fe nos lo dice. Vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces, en ese sentido, Jesús ya desde ese momento está diciendo que va a venir de nuevo a juzgar a todo el mundo, a todos vivos y muertos. Y ahora también Jesús en este evangelio nos dice, pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Es decir, estemos preparados, pero ¿cuándo va a venir Jesús? No lo sabemos. Tal vez ya no estemos aquí en esta vida, porque pues Jesús se va a tardar un poco más. Nosotros somos finitos. Porque también en la época de San Pablo, los tesalonicenses pues pensaban que iba a venir en forma inmediata Jesús, después de que Pablo les dijo de la segunda venida. Y algunos ya no hacían nada. Se iban a las comunidades cristianas a comer, a hacer lo que ellos quisieran. Ya no trabajaban. Y Pablo los conmina otra vez a volver a la vida de trabajo. Porque la venida de Cristo
no la conocemos. Entonces, en ese sentido, nosotros también debemos de prepararnos, pero no tan solo para esa segunda venida, sino para nuestra hora final. ¿Cuándo vendrá? ¿Quién sabe? ¿Cuándo nos vamos a ir al otro mundo a pagar cuentas a Dios? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que nos vamos a morir. Entonces vamos a prepararnos para ese entonces, siendo que fieles administradores de la empresa del Señor. ¿Y cuál es esa empresa? Pues la iglesia, nuestra iglesia. Que vengamos a participar. ¿Por qué? Porque si nosotros ya somos luz para nuestras familias y para nuestros ambientes y llevamos la luz de Cristo en cuanto a las actitudes que nosotros tenemos como personas, entonces estamos evangelizando con ese testimonio de vida. Somos luz. Pero ahora el Señor dice, si tú eres fiel en la administración de mis bienes, de esta tu iglesia, bendito seas, porque el día que yo venga, te tomaré y te diré, ven conmigo, porque tienes todo para ti. Pero aquel que ha sido negligente en todo sentido en la cuestión de trabajo del Señor, pues caramba, también nos lo dice en su evangelio, el siervo que conociendo la voluntad de su amo, y nosotros conocemos la voluntad de Dios, la conocemos, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. ¿Y esos muchos azotes se imaginan lo que es? Pues sí, los que despotrican en contra del nombre del Señor, los que se dedican por egoísmo a hacer toda la maldad que pueden, o simplemente andan vagando sin ton ni son. Esos son los que recibirán azotes. Pero habrá otros que tal vez no conocen al Señor como debe de ser, pero se comportan como humanos, como gente natural, pues, venida de Dios. Entonces, también la misericordia de Dios los va a alcanzar a ellos. Y los que dice después, recibirán muchos azotes, pero el que sin conocerla, esa voluntad de Dios, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. ¿A qué se refiere esto? Pues que si nosotros nos comportamos de esa manera, yendo a casa y después viniendo otra vez a la iglesia, yendo a casa, etcétera, pues tal vez no hagamos muchos males, pero el trabajo del Señor está aquí en nuestras iglesias, en nuestras parroquias. Bueno, el Señor Dios, en su misericordia infinita, nos dará lo que es justo, porque su justicia es infinita. Entonces, roguemos al Señor que estemos preparados para ese momento nuestro particular, el día en que nos vayamos a descansar. Y que el Señor Dios nos permita llegar a rendirle cuentas como debe de ser. ¿Sabe, Señor? Yo vestí al desnudo, di de comer al hambriento, visité al enfermo y al encarcelado, y di un vaso de agua al que tenía sed. Y si de 4 tengo 3 buenas, pasé con 8. El Señor nos va a admitir en su reino. Pero si de esas 4 ninguna, entonces estamos reprobados. Entonces esa es la situación que tenemos, que veamos nuestra vida particular y nosotros a partir de esa vida particular intentemos que la empresa del Señor crezca más. ¿La empresa cuál es? Nuestra iglesia. Si tenemos tiempo, vengamos a poner algo de ese tiempo a esta iglesia, porque la viña del Señor necesita muchos operarios. Y aquí en nuestra parroquia, híjole, los contamos con los dedos, pues tal vez un poquito más de 15, 16 o 20, por ahí así, los que son leales al servicio de Jesús. Y en ese sentido, pues caramba, todos ustedes, con muchas manos, distribuyéramos el trabajo del Señor como debe de ser. Esa es la empresa del Señor a la que debemos de abocarnos. Y a partir de ello, el Señor, si nos toma en su justo momento, iremos con Él a gozar
de su vida eterna, como debe de ser. Entonces pidámosle al Señor que nos permita pensar y sentir en nuestro corazón lo que hace falta y digámosle: Señor, aquí estoy, ¿en qué me puedes ocupar? En forma constante. Y no dejemos de orar, no dejemos de pedirle, no dejemos de suplicarle, no dejemos cuestiones sin pedirle al Señor, porque el Señor es la oración que necesita y es la oración que necesitamos nosotros para que nosotros aumentemos nuestra fe día con día. Entonces, también en sus oraciones el día de hoy, por los perseguidos cristianos, no nos olvidemos de ellos. Que Dios nos bendiga. Así sea. Nos ponemos de pie. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Vamos a responder a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, oremos. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y a nuestra oración, oremos. Por nuestros difuntos, Rubén González Sánchez, Carmen Orozco Hernández, Juanita Grimaldo González, Antonio Piña Moreno, Mario Piña Grimaldo, José Amador Montiel, Andrés Gómez Girón, a 7 días, María Guadalupe Ortega Elizalde, Raúl Ruiz Salinas, Pedro Ruiz Pérez. Oremos. Que la Santísima Trinidad protege y bendiga a Víctor Juan Arriaga Escamilla, por acción de gracias, y por su cumpleaños de Armando Rangel Paredes. Por la salud de Cecilia Barragán Ceballos, Carolina Orozco Velasco, Ofelia Ochoa Díaz, Esther y Gregoria Sánchez Beltrán, Estela y Arturo González Figueroa, Rogelio Valencia Salazar. Oremos. ¿Está Armando Rangel Paredes? No. Y para que Dios infunde en nosotros el deseo de glorificarlo en el día de hoy, con nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades, y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Damos gracias a Dios Padre,
que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un saludo fraternal de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el cielo y en el sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti del todo. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo.
El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Oremos. Por la fuerza de ese sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación, que cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan, en medio de las adversidades, gloriarse sin cesar el nombre de cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, les pido de favor una oración por los perseguidos de nuestra religión, en donde quiera que se encuentren. Y pidámosle fervorosamente al Señor que les concedan a ellos la paciencia suficiente como para poder soportar todas las situaciones que deban de soportar. Porque en ocasiones, pues va de por medio de la vida. Y algunas situaciones, pues, golpes, cuestiones de ese estilo. Entonces, pidámosle a Dios por ellos. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, para extender tu reino. Te lo pedimos por de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estén con ustedes. Podemos irnos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Vamos a despedirnos de la Santísima Virgen María. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,
Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Gracias.